وبص الحركة دي. اوعى يا ابن النار يا دي الجامدة ايوه بسرعة. Hola chicos, les traigo el capítulo 7 de Un Padre Heroico. ¿Y tú? No el que está a tu lado. Tú. Porque no estás suscrito, es gratuito por poco tiempo. No te creas, pero sí suscríbete y activa la campana. Sin más relleno, les dejo con la historia. Un Padre Heroico, capítulo 7. La montaña con las mejores curvas. Izuku Midoriya, pero muy paciente, amable y gentil casi con todas las personas que él conocía. Te quiero como una persona normal y decente. Hay días en los que no tienen buen día, pero hoy el día que él consideraba el peor de todos, es porque es muy simple. En un descuido muy estúpido de su parte había perdido por accidente a sus dos hijos. El joven padre buscaba desesperadamente sus hijos, casi al punto de romper cosas para tratar de encontrarlos, pero la pregunta era cómo rayos había perdido lo más importante para su vida. La pregunta que la respuesta sea que todo comenzó en la mañana. Flashback. Se podía ver un peli verde levantándose de su cama en su habitación. La cara del pobre peli verde de que notas un gran cansancio, el por qué un simple estoy pensando en todo lo que había vivido hasta ahora, en su sueño casi cumplido a la vez que sus hijos con un buen hogar y un sentimiento que no hacía el querer estar con alguien, pero la duda sigue siendo el con quién, ya que en uno puede negar sentir una gran atracción por las mujeres que había cocido, que es el punto de haber soñado con cada una de ellas sin posiciones no muy altas, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió de pronto que lo derivaban al suelo sin aviso. La razón: una niña peli plateada y un niño pelirrojo lo hubieran agarrado por sorpresa, lo habían botado diciendo entre gritos lo siguiente: Shizuka y Kiba. Papá, levántate. Mientras los niños reían a carcajadas, el pobre peli verde estaba tirado en el suelo con casi su espalda doblada, pero el impacto que tuvieron ellos, pero al poco tiempo una gran sonrisa se le formó en su cara, y comenzó a hacerle cosquillas a sus hijos. Así pues, una linda mañana que desayunaron y jugaron un poco, cuando el peli verde se dio cuenta de algo. El algo era la inscripción de sus hijos a la escuela como tal, así que con voz decidida ordenó a sus hijos que se preparan para salir. Claramente esto logró demasiado los niños, que pensaron que iban a salir a comer, a jugar en la copa. Muy pero muy grata fue su sorpresa al ver a la gran academia que tenían enfrente. Cabe aclarar que la academia UA tenía un instituto de primaria para los niños que también querían ser héroes futuros, aunque claramente los niños demostraron cursito, pero después, como todo niño, sí sintieron con temor y a la vez un poco de lo que llamarían las madres latinoamericanas, con mucha hueva, después de que han llegado el joven padre con sus hijos en una mesa para colorear, mientras él se iba a hacer unos trámites los necesarios para que sus hijos pudieran estudiar. Pero en eso una pequeña mariposa color morado turquesa más enfrente de la niña pili plateada, la cuerda sin mucho que pensarla empiezas de ir porque le interesaba mucho los colores vivos que tenía. Viendo que su hermana le dejaba de la mesa al ver una mariposa, el niño pelirrojo le pregunta a su hermana: Kiba. Oye Adón, palabras quedaron en el aire al ver un escarabajo que para su opinión geranio. Cabe aclarar que los trabajo en sí extraño, pero no porque se me hace raro, sino que su especie era muy rara, era una lagartija cornuda o lagartija del diablo, como ustedes quieran llamarlo. El caso es que ambos animales conocieron a los niños por direcciones separadas. La niña seguía a la mariposa, clareaba cerca de unos edificios. Te cambio, el niño pelirrojo sí a la lagartija a la central de la UA. ¿Qué va a decir? Que el momento que ellos alejaban, el joven padre salía con todos los documentos que certificaban que sus hijos estaban escritos en la escuela, pero la sorpresa del padre fue inmensa al no encontrar a sus hijos, lo cual la preocupación llevó al pánico, el miedo es y etcétera, y eso nos lleva al momento donde el padre buscaba en todo lugar a sus hijos. Fin flashback. El pobre hombre que estaba con los nervios de punta, su pelo estaba en punta, las venas de la cabeza se acentuaban y con un grito que parece más una caricatura americana que otra cosa dijo: Izuku, ¿dónde mierda estaba ahora? Con sus manos en su cabeza y gritando al cielo, el peliverde liberaba toda su frustración en secreto. Con los niños todo era más ajeno a aquellos dos. Habían visto que su padre en un gran predicamento y a la vez le habían dado una gran sorpresa que para nada le daría risa.
En otros lugares con la niña peli plateada, ella seguía a la mariposa de colores muy extraños tanto que no se fijaba que pasaba a su alrededor, ya que si no podía ver muy o delante de ella cercada una señora pelo rubia con un excelente cuerpo. Cabe resaltar, las dos iban pensando en sus cosas, la niña más que todo, siguiendo a la mariposa de extraños colores, mientras que la mujer tenía sus propias divagaciones. MT Lady. Oh. ¿Por qué será que no consigo aún pareja? ¿Será por miedo o qué? No creo que se me figura. Tengo cuerpo excelente y según las encuestas son muy hermosa, así que ¿por qué será? La rubia que se acercaba poco a poco, la niña pensaba en su vida amorosa como si fuera lo más importante del mundo. ¿Cómo está la niña? Seguía en su lindo mundo donde todo era posible, todo era bello, donde esa mariposa era lo más importante en este mundo, pero como era de esperarse, la mujer adulta que gonzaleña no se dieron cuenta que había entrepasado. Así la mujer adulta cayó al agua que la niña. Interacciones diferentes. Cabe resaltar que la mujer cayó de trasero y la niña simplemente se había tropezado. Entonces la niña con una gran tristeza dice sin pensar: Shizuka. Oh rayos, perdida esa mariposa tan bonita, todo por una mula de carga. La mujer rubia lo demás, pero sí escuchó cuando dijo mula de carga, y como si el mismo demonio estaría en su cuerpo, se levantó con un aura de color rojo diciéndole a la niña: MT Lady. Tu pequeña mocosa, ¿cómo te atreves a llamarme mula de carga? Otra cosa, fíjate por dónde vas, niña. Cabe decir que la mujer adulta lo dijo gritando y no de un tono muy agradable para todos. Cabe decir como la niña tenía casi 7 años, el ruido y la cara de la mujer solo causa un efecto, que la niña se tira mal consigo misma, así que como todo niño que ni siquiera comprende mucho empezó a llorar. 800 era literalmente disculpas a la señorita y que la perdonará y que no le gritara. Shizuka. Gua, lo siento señorita Gua no quería ofenderla, pero por favor ya no me grite. Cabe decir que la cena fue casi muy desgarradora y para los que van pasando miran de muy mala manera a la adulta y presente. Cabe decir que la mujer adulta también se sintió pésima porque le gritó a una niña que ni siquiera podía entender que era un insulto como tal, así que con calma y con una sonrisa que para muchos literalmente parecía maternal, agarró a la niña entre sus brazos y le empezó a decir: MT Lady. Shu, lo siento mucho niña, no era mi intención hacerte llorar, puedes perdonarme. La rubia decía esas palabras con un cariño y una ternura que parecía maternal. Te cambió, la niña sentía tranquila, segura de que sentía el arrepentimiento y la movilidad de la señora, y en su mente parecía como si estuviera en los brazos de su madre, que la calmaba cuando ya había cometido algo malo. Y entonces ella dijo palabras que realmente confundieron, pero a la vez alegraron a la peli rubia. Shizuka. Gracias mami. La niña como tal abrazó muy fuerte a la mujer rubia. Por otra parte, ella estaba en shock. Una niña le había dicho mami, esto lejos de molestarla la internación más, porque pensaba que era una niña de la calle, alguien que nunca había tenido cariño como tal, así que con voz amable y maternal acariciando su cabeza le dice: MT Lady. Si tu mami está aquí. Cabe decir que esas palabras le daban un calor a la niña muy grande, ya que, aunque no quería decirlo, siempre había soñado con una familia completa. No lo me interprete, llamaba a su padre, en una gran o menor mayoría ama a su hermano, pero como era normal, una niña siempre estaba el amor o cariño de una madre, así que la niña inocentemente respondió: Shizuka. Si por fin tendré una familia completa, mi papi, mi mami, mi hermano y yo. Esas palabras descolocaron un poco a la rubia, ya que pensaba que ella no tenía familia, y con eso llegó un poco de tristeza, ya que, aunque ya no lo negara o lo que será ocultar, su sueño era tener una familia, un marido que la quisiera, hijos que la amas, pero igual forcé una sonrisa y le respondió la niña: MT Lady. En serio, bueno, esos hay que llevarte con tu familia, deben estar muy preocupados. Shizuka. Si mi papi siempre se preocupa por mí al igual que mi hermano, mi padre es muy sobreprotector, yo diría que demasiado, yo ya sé cuidarme sola.
Cabe aclarar como dijo esas palabras hizo una muy pequeña demostración de su poder que hizo crecer un tipo de material no era cristal y diamante se asemejaba pero hizo crecer una aleación en su mano, esto sorprendió a la mujer adulta ya que pensaba que su particularidad tenía que ver algo con los animales, ya que mirando los cuernos pensaba que era una habilidad con algún animal como el toro, la cabra etc., pero igual dejando la sorpresa le dice a la niña. MT Lady. En serio entonces debe ser muy fuerte, debiste haber sacado a tu madre me imagino. Al decir esas palabras la niña rápidamente cambios de estado de ánimo a uno muy triste que es el punto de llorar, y con una voz rota decía. Shizuka. No sé, no sabría decirlo, no conozco a mi madre por eso sueño que algún día tenga una. La mujer tuvo dos reacciones, uno al resolver la mente el problema de saber que no era la madre que los cuidaba, sino el padre. Esto la sorprendió mucho ya que había conocido a varios hombres pedantes horribles en unos casos idiotas, sé que muchos de ellos solo buscaba el placer de una noche y no se preocupaban por las consecuencias del mañana, así que se sorprendió cuando el padre el que los cuidaba, y por otra parte se maldijo a sí misma por lo estúpida que había sido al tocar una fibra tan sensible en una niña tan joven, que ni siquiera sabía por qué se dan las cosas, así que con una voz maternal y un gran abrazo la mujer rubia cargaba a la niña entre sus brazos y empezaba a caminar. También cabe decir que la niña peli plateada se acurrucó más pecho de la rubia, dándole un calor maternal que tanto tiempo había anhelado. La mujer rubia también le preguntó a la niña la siguiente. MT Lady. Por cierto, ¿dónde podemos encontrar a tu padre? Shizuka. O si ve hacia la academia o creo que se llamaba no sé, pero mi padre me va a escribir en la primaria para poder estudiar. Entonces la mujer rubia aún sosteniendo a la peli plateada en sus brazos se dirigió hacia la academia de los futuros héroes. Por otra parte el niño pelirrojo caminaba por las instalaciones de la academia de su padre siguiendo a esa lagartija que para su opinión parecía un bebé dragón. Mientras más caminaba queriendo agarrar ese raro animal podíamos ver a una pelea azul con el pelo largo con un traje por si sé lo cuestionable, si no es que decimos excitante, caminaba en dirección al niño sin prestar atención al mundo ya que sus pensamientos la distraía de todo lo que le rodeaba. Midnight. Ah. ¿Por qué será que no encuentro ningún hombre que valga la pena? Todos son sucios, asquerosos e idiotas, no hay nadie en este mundo que diga mis ideales. Los pensamientos de la pelea azul oscura fueron interrumpidos con el impacto de un pequeño objeto hacia sus piernas, que provocó que ella cayera de traseros suelo. Por otro lado el niño es agarrado a la cabeza, es señal de que le había dolido la caída, y aparte se entristeció porque su futura mascota se había escapado, pero salió rápido de su taza a ver que una mujer adulta estaba en el suelo al lado suyo. Así que recordando las lecciones de su padre, recordó que cuando una mujer estaba en el suelo tendría siempre que ayudarla, así que con una cara inocente y una sonrisa igual de inocente le extendió la mano a la señorita para ayudarla. Cabe decir que esta acción se miraba de la más tierna, si no es que chistoso, pero la señora al ver esto se quedó un poco sorprendida. Pero aquí. Kiba. Lo siento mucho señorita, déjeme ayudarla. ¿Cómo estás? Ya había extendido la mano para que le ayudase, pero la mujer adulta le agradeció y se levantó ella misma sola, con una voz algo severa y le dice niño lo siguiente. Midnight. Oye mocoso, ¿qué haces tú en un lugar como esto? ¿No te enseñaron que no tienes que esperar en lugares así? El niño en vez de intimidarse se enojó ya que nadie le llama mocoso a menos que su padre o su hermana lo hiciera, así que con un voz enojada y con un puchero que realmente combinado con su voz dar un aspecto de ternura mortal. Kiba. No me diga mocoso, yo tengo nombre y ninguna anciana ni nadie más que mi padre y mi hermana me pueden decir eso. La pelea azul le salió una vena por el sufijo que le dio de anciana ya que para su opinión era más joven que la mayoría, así que con voz enojada le gritó. Midnight. Tu mocoso no tiene a mí nadie me desaseada y menos un niño ve claramente a su padre, no lo creo bien, dime de quién es la estúpida culpa, estoy irresponsable padre o de tu madre. El niño al escuchar la palabra madre sintió una puñalada en el corazón ya que, aunque no lo demostraba, le dolía que su padre estuviera solo que tu hermana. A negar una familia le dolía porque era realmente un niño, alguien que no podía hacer nada, y eso también le dolía, así que con voz quebrada y con lágrimas saliendo de su cara le gritó a la mujer. Kiba.
Cállese, usted no sabe cómo es mi padre. El padre sabe que un responsable y bueno nunca vuelve a insultar a mi padre. Yo temas cómo puedo culpar a alguien que ni siquiera ha estado conmigo, así que no puede decir que la culpa es de mi madre ya que no tengo, y lo siento mucho por haberla insultado. Solo por favor, ya no me recuerde que no tengo madre. Al decir las palabras el niño cayó de rodillas, y mirando al suelo empezó a llorar desconsoladamente. La mujer para otra parte se sintió en shock ya que no sabía qué responder a esa declaración, pero a la vez sentí realmente estúpida al decirle esas duras palabras a un niño que realmente no notaría esas palabras por insultar a alguien o por mala fe. Se sintió realmente mal por haber hecho llorar a un niño. En esos momentos la peli azul agarró al niño entre sus brazos y con una voz maternal empieza a consolar al niño diciéndole: Midnight, perdóname niño, por favor perdóname, no fue mi intención herir tus sentimientos, pero me podrías decir cómo es que tu padre te cuida y no tu madre. Aunque la peli azul sabía que decirle eso era un gran error, realmente moría por curiosidad el saber por qué un padre cuidaría a su hijo en vez de abandonar como ella creía que eran todos los hombres. En eso el joven niño sonrió de oreja a oreja ya que en serio le gusta hablar de las virtudes a su padre. Pepe le gustaba presumirlo, y así decidió contarle la historia al menos de lo que él sabía de su padre. Kiba: bueno señorita, que yo recuerde solo estuvo mi padre para cuidarlo, nunca conocí lamentar nada, de hecho no sé quién es realmente, pero creo que no era más importante para ella ya que nunca nos llegó a ver, o tal vez nunca amó a nuestro padre porque tampoco los amo los otros. Te voy a decir que la pila azul estaba en una parte en shock y por muchas otras partes estaba enojada, triste, avergonzada, con una gran pena en su cara, pero sentimiento que más predominar era la ira, aunque para sus ojos el niño ver ser un poco irritante, peleonero, en unos casos abusivos dejó de ser, pero también se notaba la calma, la amabilidad, el respeto, sobre todo la educación que tenía, y eso la hizo enojar más ya que en su mente no podía conseguir que una mujer había abandonado a dos niños y peor aún condenado a alguien que tal vez ni su error fuera. El menú también me consistía en que ella deseaba una familia, deseo encontrar al hombre que la amaría, tener hijos a cuidar y criar y así tener una gran familia. Así que en su mente no podía conseguir, y aún así afirmó el abrazo que tenía con el niño, consolando ya que se denotaba una tristeza creciente en él, también con una voz que parecía más una madre consolando a su hijo que otra cosa. Midnight. Shu, tranquilo, yo estoy aquí, ya no tienes que sentirte más triste. Esas palabras hicieron sentir al niño una calidez que solo una madre podría causarle a su hijo, así con toda la inocencia del mundo y la desesperación de su vida dijo las siguientes palabras: Kiba, gracias mami por estar a mi lado. Cabe decir que la voz estaba cargada de tanta desesperación que podría romperla al corazón al mismo Endeavor. La mujer peliazul solo sentía su corazón calentarse mucho más ya que, al verlo parcialmente niño desesperado por amor materno, a seguir con firmeza y sin miedo responde lo siguiente: Midnight. Sí hijo mío, tranquilo, tu madre está aquí, aparte creo que deberíamos buscar a tu padre, debe estar preocupado por ti. Cabe decir que el niño estaba a la meta sorprendido de que no había notado el tiempo que se había tardado, así que con una mesa dulce infantil dice: Kiba, si te queremos, mi padre es demasiado sobreprotector sobre todas las personas que amo. Eso dejó una muy buena presión a la mujer peliazul, queriendo saber realmente cómo era el padre de aquel niño, y también a ver si vale la pena o no. Azteca, cargando el niño entre sus brazos, se dirigió hacia donde el niño le indicaba que tenía que ir. En otra parte podemos ver a un Peliverdes realmente alterado, el porqué muy simple: tú estarías realmente feliz si los seres que más amas, o lo rasposo ya que es tener un hijo, se perdiese, y por eso podemos ver el Peliverde yendo de un lugar para otro, pero su búsqueda llegó a su fin cuando distinguió una mata de pelo rojo que claramente sabía de quién era, pero se sorprendió al ver que su hijo no estaba solo, iba acompañado por la superheroína Midnight. Es como lo descubrió muy simple, era de resaltar que la mujer peliazul iba con su uniforme de heroína, que cabe recalcar que no dejaba nada a la imaginación de uno, así que, ni lento ni perezoso, cercó preocupado a la mujer y con una voz firme, grave, preocupada dice: Izuku, hijo mío, ¿dónde estás? Estoy muy preocupado por ti. ¿Y tu hermana dónde estuviste?
La mujer se exaltó un poco al ver la velocidad que adquirió el peliverde, pero a la vez, así demostrando la preocupación que tenía a su hijo. También cabe aclarar que la peli azul se sonrojó un poco al ver el rostro y cuerpo del peliverde, ya que en su opinión se miraba endemoniadamente atractivo, pero salió de su estupor cuando sintió que el niño que trae entre sus brazos saltó hacia aquel hombre que le había encantado. Kiba. Padre, estoy muy bien, gracias por preocuparte por mí, es gracias a esta señorita que estoy muy bien. Al decir esas palabras el peliverde volteó para ver a la mujer que estaba por ese momento distraída, así que con voz amable y una referencia el chico se inclinó para agradecerle por haber cuidado lo que más amaba en este mundo. Izuku. Muchas gracias señorita Midnight, le agradezco mucho haber cuidado a mi hijo. La mujer fue sacada de sus pensamientos al oír la voz del padre del niño que estaba cuidando. Al oírlo notó que la voz que él tenía no era la de un niño o la de un joven, sino era la voz de un hombre adulto, nombre que transmitía respeto cuando hablaba. Esto sonrojó levemente a la peli azul, ya que se miraba muy dominante a sus ojos, lo que buscaban una relación no tan formada realmente. Pero cómo fue tan rápido que le sacaba sus pensamientos, fue la misma velocidad la cual respondió lo siguiente. Midnight. No fue nada señor, fue un gusto haber cuidado su hijo, debo decir que es un niño muy educado y alegre a la vez, y también se nota que está muy orgulloso de ser su hijo. Esas palabras hicieron muy feliz al peliverde, ya que sinceramente era la primera vez que alguien y no lo juzgaba, a menos no a primera vista, y también acarició la cabeza de su hijo que se aferró a su pierna, dando una sonrisa paterna que siempre haría feliz a niño. Pero para infortunio de algunos la suerte del niño aparece una lagartija cornuda que él estaba buscando, y sin dudarlo salió corriendo para capturarla. Grado positivo es que la lagartija se escondió en un banco de arena que estaba muy cerca de ellos dos, mientras su hijo iba a buscar a su amiguito el peliverde. Aprovechó para hablar con la señora ahí presente, también agradeciéndole a haber cuidado a su hijo. Izuku. Perdone que le vuelve a insistir, pero muchas gracias señorita Midnight, usted me ha devuelto otra vez la razón de mi existencia y mi única felicidad. Midnight. No es nada, me alegra mucho haber ayudado a un padre que se preocupa mucho por su hijo, aparte debo decir que está muy bien educado, creo que usted y su mujer hicieron un excelente trabajo. Al decir estas palabras la mujer, peli azul oscuro, no supe por qué, pero se molestó con la mención de la madre del niño, pero lo dejó de lado para poder oír la respuesta del joven padre. Cabe decir que lo que vio después fue una cara triste en un lugar adornaba la cara del peliverde, así que con voz temerosa se disculpa. Midnight. Yo lo siento mucho, no quise decir nada, que fue interrumpida por la respuesta del peliverde que abre una gran duda en la cabeza de la peli azul oscuro. Izuku. No tiene que disculparse, es algo que realmente no me gusta recordar y sinceramente no creo que a muchos les agrade, la gran superheroína Midnight. En eso la pelea sur con la cara confundida pero curiosa temía decidir la pregunta que rondó su cabeza, así que cuando se preparaba para decirla fue interrumpida otra vez por el peliverde verde que dice. Izuku. Pero estoy muy seguro que como usted quiere saber lo que me pasa, no. Con una cara sin expresión pero que se le notaba la preocupación y la curiosidad asintió, pero antes de que el peliverde hablara ella lo interrumpió diciendo. Midnight. No es por ser grosera pero solo quería saber las relaciones y la madre del niño con usted, perdone si la ofendo con esto. El primer diálogo y esto sinceramente agradecida mentalmente a la mujer frente a él, ya que últimamente ha estado recordando cosas del pasado que preferiría haber olvidado o que yo haber sanado, así que con voz firme y con la seriedad que congelaría el mismo infierno hablo. Izuku. Bueno, ¿cómo decirlo? Mucho antes de decirte a la relación de mis hijos conmigo debo explicarte mi vida, al menos al principio. Acabo de cumplir 5 años, mis padres habían preocupado porque no había despertado y particularidad como tú o todos saben, la particularidad se despierta a los 4 años, pero yo ya tenía 5 y aún no me ha despertado mi don, así que fuimos al doctor y él dijo a mis padres que no podría despertar mi parte calidad ya que éramos raros casos en los cuales
cuales yo no podría tenerlo, eso al principio me desmotiva ya que mi sueño era volver un héroe, así que con optimismo hace 5 años, soportando burlas, abusos, favoritismo por parte de los demás adultos, por otros que poseían dones, pero mis padres a cumplir los 10 años, sabían harta de sufrir humillaciones por parte de los vecinos, así que para ellos lo más fácil abandonarme en una saga bajo mi propia suerte, y así fue como bajé por una semana en las calles sin saber realmente, en una de esas noches en las que no tenía dónde dormir me quedé, entonces la vi una mujer muy bonita con un excelente cuerpo y todo lo que realmente define a una bella mujer. Cabe decir que al mencionar la pelea Sur se enojó notablemente de que en teoría tenía una de las mujeres más hermosas de Japón a la par suya, pero si no es el peliverde seguía hablando, entonces en eso menos vi como la señora dejaba un canasto al principio, pensaba que era comida pero después de ver muy bien vi que algo se movía, entonces entré de cuenta que era un ser vivo, pero entonces vi que era mujer, tocaba 3 veces la puerta de metal y después se marchaba sin voltear atrás. En ese momento me agarró la curiosidad y fui a ver qué era, al ver que eran 2 niños, pero lo que me sacó de mi estupor oír a los 2 hombres, que hablaba de un negocio de trata de personas, prostitución y otras cosas que prefiero no decir. En eso sentía que tenía que hacer algo, no pude dejar esos 2 niños para que viera una vida de infierno, no como la niños entre mis brazos y sale corriendo. Para mala o buena suerte ya me habían cachado, entonces los hombres me arrebataron a los 2 niños y me empezaron a golpear, yo solo podía ver como ellos llorar la necesidad de tener a alguien que los amas, así que no sé cómo y no sé por qué desperté mi don, pero de eso no recuerdo mucho, solo recuerdo que me envolví en un fuego verde y después desperté con los 2 niños en mis brazos y en una azotea. En ese momento no sabía qué hacer, no podía ni cuidarme a mí mismo y menos poder cuidar a 2 bebés que tenían miles de necesidades, pero algo en su mirada no sé cómo explicarlo, pero en ese día y en ese momento decidí volverme su padre, no importaba que me dijera, no me importaba, sino en mis hijos realmente yo los amaría, los cuidaría y los cría como tal. Después de esas palabras tan emotivas, se podía ver a un peliverde con los ojos algo llorosos, ya que recordar esos momentos de abandono y soledad le traían una tristeza enorme, pero la mujer que estaba a la par suya no tenía palabras, ya que lo que le había contado era una historia demasiado triste para que fuera cierto, pero ya sabía con la tía lo que veo en su mirada y en su rostro un verdadero sentimiento de nostalgia, claro indicio de que la historia era auténtica. En su mente se maldijo a sí misma, ya que, al ser cierta la historia significaría una herida demasiado profunda para que un niño pudiera cargar con ella, pero a la vez se admiró y se maravilló, ya que demostraba la bondad que él tenía, al cargar con una responsabilidad que realmente a él no le correspondía, y todo eso hizo crecer no solo admiración sino un sentimiento que no podía explicarlo, pero lo que sí podía explicar y muy bien es, que el hombre avatar suya, el perfecto hombre que está buscando para poder tener una familia, así que para dejar el punto claro, ese punto que ya quería marcar, dice: Midnight. Pero no mucho Midoriya-kun, siento haberte casado, el recuerdo de aquellos malos días no era mi intención. El peliverde la volteó a ver que con una sonrisa que iría hasta el infierno más frío dice: Izuku. No importa Narumi-chan. La pila azul oscuro se sorprendió al ser llamada por su nombre normal, porque era muy bien sabido que al volverse una heroína toda su vida fue revelada el nombre y apellido y otros secretos no hay muy agradables, pero volver a oír su nombre por la boca del peliverde por una extraña razón solo me agarró un significado más fuerte, así que con una expresión de vergüenza felicidad dice: Midnight. No hay de qué, te agradezco por ser mi nombre, suena más bonito cuando lo dices tú, cariño. El momento de oír la palabra cariño, algo en su pecho se calentó, ya que en sus palabras sentí un poco de afecto que le será falta de hace mucho tiempo, así que con voz juguetona y una sonrisa zorruna dice: Izuku. ¿Con qué cariño, La pila azul oscura también hizo una sonrisa juguetona al sentir las intenciones que tenía el joven, así que siguiendo el juego, cimentando lo que para ella sería el nego del chico, si supieras realmente que terminaría más que enamorada de él con solo esa parte. Midnight. Pues claro no, recostándose en el hombro del peliverde, mis hijos necesitan a su madre para poder ser feliz, así que mi querido esposo y yo tenemos que cuidarlos, ¿o no?
En ese momento el té verde es un río Chao que su intención no era jugar como tal, se le hizo un poco de gracia como la señorita que para su parecer intentaba jugar un juego que ni siquiera había iniciado, él no era ningún santo en su vida, le había hecho cosas que muchos consideran horribles, y por eso sabe diferenciar muy bien entre lo que era un juego y en lo que era verdadero, así que al oír esas palabras el peliverde no pudo encontrar ningún tipo de juego, burla o mentira en esas palabras, así que el primer té estaba dispuesto a preguntarle algo, cuando de la nada llegó el pelirrojo. Una sonrisa juguetona dice: Kiba, ¿de qué va a ser mi nueva madre? ¿Me puedes cargar? Lo digo con una inocencia que podría ser solo comparable con un perrito lastimado. La mujer adulta simple y sencillamente cargó al niño y lo puso en su regazo, como una madre cargaría a su propio hijo. En eso el peliverde que cerca y los abrazan, dando un aspecto de una verdadera familia de 3, pero al recordar este número se dio cuenta que realmente le faltaba una persona. Así que con voz aterrada y también desesperada, se despidió lo mejor que pudo de la peli azul oscura, que Alberto el joven padre y su hijo se alejaron, la mujer empezó a sentir un sentimiento de vacío en su corazón y en su vida, pero ya sabía algo, es que aparte de haberse encariñado con el niño, sin explicación, sin aviso alguno, el joven padre le había robado el corazón a una de las mujeres más hermosas de todo Japón. Entonces la mujer adulta, empezando a caminar para irse a su hogar, dice para sí misma: Midnight. Izuku Midoriya, desde este momento y para lo que me quede de vida tú serás mi querido esposo, y esos 2 niños que tanto amas los cuidaré y los crearemos juntos, y también tú serás el único que podrá tocarme y embarazarme también, así que prepárate porque no te deje de salir hasta que me embaraces. Y así fue como la peli azul oscuro Sergio a su mujer, pensando en el futuro que sentía al lado de su querido peli verde. Por otra parte podemos ver a la mujer rubia cargando a la peli plateada como si fuera su propia hija. Es que la mujer no podía evitarlo, cada vez que pasar tiempo con ella más la miraba como su hija, extraño para su parecer ya que nunca pensó que se encariñaría tanto en tan poco tiempo, y aparte de eso lo que decía la niña, al presumir de su querido padre, la mujer rubia realmente tenía interés en ver al hombre que ha creado la que consideraba ahora como su hija. Shizuka. Si mi padre es muy bueno, amable, sabe cocinar, es bueno para escuchar, y según yo oí de las vecinas tiene un cuerpo excelente, un rostro bonito, y de una señora dijo algo que no entendí muy bien, que debe tener un paquete realmente grande, realmente no sé qué quiso decir con eso. La mujer rubia, a escuchar las últimas palabras, le hizo crecer una vena, por haber oído que unas mujeres estaban viendo con ojos lujuriosos al padre de la niña. Por una razón sintió muchos celos. Después de eso sacudió su cabeza para alejar estos insanos pensamientos, y cuando logró alejar lo que vino después, fue un sonrojo notable, ya que aunque no quería, se imaginó cómo sería ese hombre que describía a esa niña. Mt. Lady. Hija, no deberías de escuchar esas palabras, las más personas son mujeres desesperadas que no saben qué hacer con sus vidas. La niña, con inocencia marcada en la cara, sabía que lo que la señora sentía eran celos arreglados hacia su padre, lo cual mentalmente le dio risa, pero a la vez hizo una veces de victoria, ya que había logrado conseguir una nueva madre. En su pequeña mente por fin su sueño de que su padre dejara de estar solo y tener una familia completa se cumplía, así que con picardía notable en la voz declaró: Shizuka. Sí lo sé, pero ahora estás tú, mami, que proteger a mi padre de aquellas que quieran hacer daño, y no darás muchos hermanitos. La mujer rubia, al escuchar esas palabras de la niña, no pudo evitar sonrojarse, pero a la vez se puso muy feliz, ya que inconscientemente deseaba que la niña la acepta como su madre, porque ni ella misma lo sabía, pero el caso es que ella quería formar parte de su familia. Lo único que quería es que el padre fuera como la niña decía. Tienes momentos. Después de unos cuantos minutos, la mujer adulta y la niña en brazos llegaron a la academia, donde la niña pudo deslumbrar a su padre y su hermano caminando, así que con alegría y una energía muy explosiva saltó todos los besos de la mujer rubia y se dijo corriendo a su padre. Esto sorprendió a la mujer, ya que no se esperaba que la niña saltase hace de repente, pero al dirigir su mirada al hombre que le recibía en brazos con mucho cariño y afecto, dedujo que ese debería ser el padre, así que con paso firme y con un poco de vergüenza, se acercó a la feliz familia que se encontraba frente de ella. Izuku.
Hija mía, qué bueno que estés bien, pero me tenías demasiado preocupado, nunca te vuelvas a alejar de mi lado, ¿entendido? El joven padre decía estas palabras con una preocupación palpable en la voz y también a la vez un poco de seriedad marcando. En eso el joven padre se dio cuenta de la mujer adulta que los estaba observando, y con voz agradecida se le acerca y con una reverencia le dice: Izuku. Muchas gracias, señorita, le agradezco que haya cuidado y encontrado a mi hija. La mujer, al escuchar la voz ronca del hombre que está enfrente de ella, no pudo evitar sonrojarse, ya que en su mente se minara demasiado atractivo con esa voz. Pero no solo fue eso, cuando el peliverde se levantó, la mujer tuvo una mejor vista del aspecto y forma del ojiverde, la cual en su opinión no está nada mal: cabello verde oscuro, un rostro que denotaba madurez pero a la vez gentileza, ojos tan cálidos como el sol. También a través de su camisa que traía puesta se puede ver un cuerpo perfectamente trabajado, no tan excesivo como otros hombres y tampoco nada menos. Era perfecto para los ojos de muchas, y aunque no quería verlo claramente, puedo ver que en medio de sus pantalones tenía con realmente grande. Para ella lo que tenía enfrente no era un hombre sino un puto dios, pero fue sacada de sus pensamientos por un niño pelirrojo. Él la miraba curiosamente, pero con gentileza y una sonrisa amable en el rostro. Se acercó al pelirrojo y le dijo: MT Lady. Hola, tú debes ser el hermano de Shizuka-chan, ¿verdad? El niño, con algo de timidez, se presentó con una referencia a la señorita diciendo: Kiba. Es un gusto, soy Kiba Midoriya, así que usted ha ido mi hermana a encontrarnos, ¿es una heroína o qué? La señorita, al escuchar eso, se sintió un poco ofendida, ya que, aunque era una superheroína, no era muy conocida, así que se dignaba a responder la niño, pero fue interrumpida por el peliverde, que dijo: Izuku. Hijo, ella es la superheroína MT Lady, una de las mejores de su generación. Al escuchar esas palabras del parte del ojiverde, la mujer no pude estar sonrojarse, ya que nunca había sido elogiada de esa manera. Muchos de su promoción le habían dicho que era muy débil y que no podría triunfar como tal, pero al escuchar esas palabras, una confianza en ella y sentimiento cálido empezó a aflorar en ella. Entonces, en ese momento, la niña peli plateado vio como la mujer adulta se sonrojaba tras las palabras que su querido padre le dedicaba, así que, haciendo uso de su mente un poco infantil por la vez muy inteligente, le dio una indirecta a su hermano que claramente él pudo notar. Así, con una mirada se dijeron todo su plan. Entonces el niño pelirrojo, con una notable voz sarcástica, dice: Kiba. Oh, querida hermana, te quiero cenar a mi nueva mascota, que papá me dio permiso de tener. Lo voy a rebautizar como Don Dragón Sar, a la iguana más masculina y varonil del mundo. Su hermana puso una cara un poco seria, ya que, a decir verdad, también quería una mascota, pero también, entendiendo la indirecta de su hermano, empezó a idear un plan para alejarse, y por fin la encontró con una ironía demasiado obvia que el niño pelirrojo había pasado por alto. Shizuka. Hermano, esa lagartija es hembra. El niño, al oír eso, todo eso, su mundo se le vino abajo y con una pose dramática se rieron suelo mirando al cielo y levantando los brazos. Kiba. No. Y yo, que pensaba que ese color era demasiado varonil para ser una mujer, aunque pensé solo bien, eso explica por qué siempre está muy apegada a mí. No importa, igual eres increíble, no importa cómo lo veas. Bueno, Lady Fire, acompáñame en esta aventura para conseguir una la madre y esposa para mi padre. Cabe decir que la pequeña ojiazul sí son gran fase palma en la cabeza, ya que para ella le sonaba increíble que su hermano, siendo una de las personas más inteligentes que conocía aparte de su padre, podría tener una actitud un tanto infantil, pero sin tomarle mucha importancia se dedicó a ser lo que era una niña, que acompañó a su hermano en esa pose tan ridícula pero a la vez tan increíble para ellos que se puede cuestionar que eran héroes. Por otra parte, se puede ver a los dos adultos, ver cómo los dos niños interactúan entre sí, demostrado que a pesar de todo lo que habían pasado seguían siendo felices. En eso la mujer rubia aprovechó que los niños se habían ido para tener una plática con el ojiverde. MT Lady. Disculpe Midoriya Dono, pero me podría platicar la relación que tiene directamente con los niños. Al oír esto, el ojiverde puso una cara de tristeza y seriedad. Esto causó que la mujer adulta se pusieron un poco tensa, ya que, aunque no conoce la historia, sabía que esto era un tema muy delicado,
pero aunque tuviera miedo o nervios, seguiría adelante con su decisión. Quería conocer al hombre que había creado a esa criatura que ya podía considerarla como su hija. Izuku. Señorita, sé que le debo una explicación, ya que como mujer que sé que pensó cosas muy feas de mí. En ese momento la mujer bajó la cabeza, ya que, aunque no quería admitirlo, era cierto que pensó que él era una mala persona, pero fue interrumpida, y es totalmente comprensible que tenga que ser de pensamiento hacia mí, así que si quieres saber se lo contaré. Y así fue como el ojiverde empezó a relatarle lo mismo que le había dicho a Mig. No hace falta decir que después de que le haya dicho su relato, la mujer adulta estaba anonadada, ya que en su mente no podía entenderlo, no podía aceptarlo como una madre o un padre podrían haber tirado a su propio hijo a la basura por algo tan ridículo como una particularidad, dice Marcia, por haberle hecho al peliverde recordar esos horribles momentos, pero también estaba muy impresionada, ya que la una cortada adoptó una responsabilidad que muchos hombres hubieran huido al oírla, y eso hizo crecer más su interés en la joven padre, ya que el hombre que tenía a la par suya era todo lo que ella deseaba y buscaba en un hombre, alguien amable, gentil, responsable, lleno de muchos valores y más, que ya no puedo encontrar en otro hombre, así que con voz decidida pero con un nerviosismo en la cara, y tomaría una acción que se prendería al peliverde. Izuku. Así una pregunta, ahorita no quisiera, no puedo terminar, ya que la mujer adulta lo agarró de los cachetes y le plantó un tierno pero a la vez apasionado beso en los labios. Cabe decir que el peliverde estaba asombrado, ya que nunca se esperaba que una de las mujeres más hermosas de todo Japón lo estuvieras besando. Él pensaba que lo odiaría, lo creería un pervertido o un pedófilo por tener dos hijos, sino que un irresponsable que no podía cuidar de sí mismo ni a dos niños, pero que lo estuviera pensando ya era algo diferente. En otras partes de la ciudad estaban unos jóvenes que sentían que una lagartona estafó robando lo que era suyo, pero eso solo podía ser su imaginación, ¿verdad? De vuelta con la pareja, ellos sí habían separado para falta de aire, y el peliverde, con una gran duda marcada en la cara, se dignaba a exclamar el por qué lo había besado, pero la mujer rubia lo interrumpió diciendo: MT Lady. No tienes que hacer nada y tampoco hagas muchas preguntas, solo te diré esto, tú aún adelante eres mío, serás mi querido esposo y tú y yo seremos juntos a esos dos maravillosos niños, y también serás el único que me podrá tocar, que el único que podrá estar conmigo y el único que me podrá embarazar. Bueno, quisiera quedarme a charlar más tiempo, querido, pero tengo trabajo que hacer, ya que la hipoteca de la escuela nuestros hijos nos separará sola. Dice una mujer rubia dándole otro beso en los labios al peliverde, que el pobre hombre se quedó estático al oír las palabras de la mujer rubia. El pobre hombre solo podía ver cómo la mujer rubia acercaba a sus hijos y despedida con un abrazo maternal, el cual sus hijos no pudieron evitar aceptar. El ojiverde, aunque estaba en shock al escuchar eso, una parte de él deseara mucho el amor que tanto tiempo se le había sido negado. No lo malinterpretes, él amaba a sus hijos y jamás se arrepentiría de la decisión que tomó aquel día, pero como hombre que era, él deseaba la compañía de una mujer o la compañía de alguien que lo amase aparte de sus hijos, así que mirando el cielo se preguntaba qué rayos estaba pasando en su vida, pero a la vez sentía una calidez en el corazón que jamás había experimentado, pero con una gran sonrisa viendo sus hijos sabía que lo que le esperaba era algo bueno. Pero no lejos se puede distinguir una figura masculina que no debería superar los 30 y tantos de edad. El hombre, al ver el peliverde y a sus dos hijos, solo puedo exclamar lo siguiente: oh, hijo mío, has madurado tanto en nuestra ausencia, pero veamos cómo actúas al reencontrarte con nosotros.